de producir una mirada más panorámica de lo que en México estaba pasando. Entonces decidí trabajar con 4 luchas, 4 organizaciones en defensa del territorio, que bueno, una de ellas es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, que es una organización de campesinos y pescadores muy cerquita de Acapulco, que es un puerto muy conocido en México, en Guerrero. Guerrero es donde, bueno, en Guerrero han pasado tantas cosas que ya no sé qué decir de Guerrero, pero bueno, los compañeros de Ayotzinapa son de Guerrero, ¿no? Esa normal está justamente ahí en Guerrero. Los 43 normalistas, ¿no?, que han sido desaparecidos. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con ellos desde también hace algunos años, porque ellos son una lucha muy emblemática en México, porque desde hace más o menos 12 años han logrado detener la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Papagayo, que es un río del que ellos viven y que, bueno, son, pues, su vida y su condición pues está íntimamente ligada, ¿no?, a ese entorno y a ese río. Entonces, pues es una lucha así como emblemática y simbólicamente muy importante en México, porque es un símbolo de que a través de la resistencia, a través de la organización es posible detener estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, trabajé con ellos, donde además pues había ciertas características, ¿no?, muy ligadas a este mundo indígena, campesino, donde hay tradiciones pues de larga duración que tendencialmente han favorecido el surgimiento de estos nuevos procesos de resistencia frente a los despojos territoriales, ¿no? No siempre, porque tampoco hay que idealizar, digamos, que todo el mundo campesino indígena no tiene contradicciones o siempre va a actuar de una manera, digamos, contra el poder, o no así en términos, digamos, tan esquemáticos o tan ideales. O sea, me parece que es importante ver también cómo se juegan ahí las propias contradicciones, ¿no?, ambivalencias de estas tramas, pero bueno, en este caso esas tradiciones comunitarias pues han sido muy importantes, ¿no?, para esta nueva batalla. Otra de las luchas con las que trabajé fue el Frente Amplio Opositor contra Minera San Javier, que es una lucha también muy conocida en México porque fue de las primeras luchas, incluso en el continente, ¿no?, de las primeras luchas antimineras contra los proyectos de megaminería metalífera en el centro del país, que es un lugar que se llama San Luis Potosí. Ahí llega Minera San Javier, una empresa canadiense, y pues ahí un poco lo que pasó fue que finalmente este emprendimiento se desarrolla justo a casi 20 años de que ha funcionado esta empresa en ese territorio. Acaba de anunciar Minera San Javier que ya se retiran porque han expoliado y han explotado todos los recursos minerales, y bueno, van a empezar una política de remediación, ¿no?, que sabemos que eso no es posible cuando por lo menos ya hay 2 cerros dinamitados, que además eran cerros históricos que tenían, bueno, un valor simbólico muy importante para el pueblo, que es Cerro de San Pedro, pero en general para el estado de San Luis Potosí, ¿no? El escudo de la bandera de San Luis Potosí justamente es ese cerro, ¿no? Es un cerro que hoy ya no existe. Entonces, bueno, esa es una lucha muy importante, sobre todo porque, bueno, sentó ciertos precedentes jurídicos. Es una lucha que ganó todos los recursos jurídicos y, sin embargo, aún cuando veíamos en los titulares que el Estado le decía a la empresa que tenía que dejar de funcionar, la empresa nunca dejó de operar, ¿no? Entonces, como que ahí también se develaban una serie pues de lógicas, ¿no?, en términos de esta relación capital-Estado y también de el poder de las corporaciones, ¿no?, en un país como México. Y que al mismo tiempo pues lo que se devela, por lo menos en esta lucha, les podría contar muchas cosas, pero les voy a decir por lo menos así como lo más importante de las reflexiones o de los aprendizajes, ¿no?, que también un poco el libro tiene que ver con eso, con sistematizar, ¿no?, poder procesar una dimensión también más pedagógica de este tipo de luchas, ¿no?, en términos de estos aprendizajes pues que las luchas se han producido, con un tipo de conocimiento también. Es que aunque se ganen todos los recursos jurídicos, si no hay un sujeto comunitario fuerte, ¿no?, que logre consenso al interior de las comunidades, que es un poco lo que a ellos les pasó, también por esta enorme capacidad de la empresa de dar dinero, de meter programas sociales, y bueno, había ciertas características también muy particulares en la zona, en donde la gente no se pudo acuerpar en torno a una resistencia y a una posición
pero bueno, finalmente, aún ganando todos los recursos jurídicos, pues no fue suficiente, ¿no? Los aprendizajes sobre esto pues tienen que ver con que hay que abrir múltiples frentes de lucha, ¿no? Hay que abrir una estrategia en términos combinados, donde el frente jurídico por sí solo no garantiza nada, pero también es importante, donde la solidaridad con otras organizaciones también lo es, donde la denuncia a nivel internacional pues es otra estrategia y otro camino que andar, pero sobre todo se requiere un proceso de autoorganización fuerte, ¿no? Es el corazón de la lucha. Y en cambio acá, bueno, siempre fue una posición muy marginada, ¿no? Eran pocos los compañeros que estaban acuerpados, ¿no? en este territorio, y la empresa pues logró dividir a las comunidades, en fin. Bueno, esa es otra de las luchas. La tercera lucha con la que logré trabajar es una lucha que es, como ellos dicen, de los últimos campesinos de la Ciudad de México. La Ciudad de México, aunque ustedes no lo crean, tiene 120 pueblos originarios, o sea, eso significa que hay una serie todavía de tramas comunitarias que han persistido a lo largo del tiempo, desde la conquista y desde la formación del Estado Nacional, y que no solo están en la periferia, también están en algunas colonias del centro, y ellos, bueno, son pueblos originarios del suroriente de la Ciudad de México, de una delegación que se llama Tláhuac. Y lo que ellos se enfrentaron, siendo pues básicamente campesinos y todavía muy ligados a una economía productiva local, es la construcción de la línea 12 del metro, que es una línea de subte que justamente iba a atravesar pues por las tierras de cultivo y zonas de conservación muy importantes. Esta lucha sí fue muy importante también, digamos, en términos de lo que nos logró, de los aprendizajes, y también de una serie como de emociones, ¿no? que tenía que ver con todos los que apoyábamos y estábamos de alguna manera siendo parte de esa lucha, porque cuando yo empecé la investigación fue cuando la gente apenas se enteraba del proyecto, mientras que cuando terminé la investigación pues la línea 12 ya estaba hasta funcionando, ¿no? O sea, finalmente no se logró detener. Se lograron detener otras cosas porque era un gran programa de reordenamiento urbano, territorial, donde estaba la línea 12, pero al mismo tiempo había una academia de policía, había un basurero, habían otros megaproyectos, y los otros megaproyectos sí se lograron detener, ¿no? En cambio la línea 12 no. Entonces también me tocó mucho ver en 4 años, ¿no? Y un poquito antes con algunas luchas, pues ver cómo también los proyectos van avanzando, que no siempre se logran detener, y que sin embargo, digamos, hay como una serie de claves que uno puede seguir leyendo a través del tiempo, ¿no? Porque a veces yo decía, bueno, ¿qué hay después del despojo? O sea, ¿qué hay después de que un proyecto de este tipo se logra instalar? Y bueno, me tocó, por lo menos en la lucha de Tláhuac, ver ese antes y ese después, ¿no? Y qué pasaba cuando la línea 12 se terminó de construir y empezó a operar, y bueno, pues empezó la especulación inmobiliaria, empezaron una serie de problemáticas pues que no habíamos ni siquiera imaginado, y que sin embargo, bueno, el proceso de lucha también seguía ahí, ¿no? Como persistiendo frente a estas nuevas problemáticas. Y otra de las luchas con las que trabajé, y ya voy cerrando para no cansarlos, es la agrupación Un Salto de Vida, que es una organización vecinal de un municipio que se llama El Salto, que es muy cerca de Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México, bueno, en términos de dimensión, ¿no? y cantidad de habitantes. Y ellos lo que están enfrentando ya desde hace como 25 años, más o menos, un poco más, es la instalación de uno de los corredores industriales más grandes de nuestro país sobre el río Santiago, que es también, ellos son un pueblo ribereño, así como los del Secop, ellos también, pero bueno, esta ya es una zona urbanizada, es una zona industrial, y pues ellos desde poco después de que ese corredor se instala, pues empiezan a tener una serie de afectaciones, ¿no? Tanto al entorno como a la propia salud de la población, y ahí es cuando ellos empiezan pues un poco ahí a reaccionar. Les cuesta mucho trabajo que el gobierno hoy, frente a las muertes cotidianas que está, o sea, en El Salto se ha reconocido que es la situación de tragedia ambiental más importante y más grave de todo el país, ¿no? Y sin embargo el Estado mexicano aún no reconoce
que los padecimientos, las enfermedades están vinculadas directamente, o sea que la causal es la contaminación del río, que es provocada por estas empresas, más de 400 empresas, ¿no?, que están desechando cotidianamente pues sus residuos sin ningún tipo de regulación al río. Y bueno, pues la gente empieza de alguna manera a desnaturalizar este desastre, esta desgracia, y comienzan a emprender una serie de acciones, siempre topando con pared, ¿no?, frente a esta indolencia, frente a la impunidad de la clase política. Y bueno, ellos lo que están haciendo ahora es la remediación de algunos terrenos, recuperando algunos manglares, en fin, como teniendo una acción en términos de cómo recomponerse, porque lo que ellos dicen, y me parece sí que es una reflexión muy profunda, que ya no importa, así como ellos ahora lo ven, o ya no podrían esperar que alguien venga a limpiarles el río, ¿no? O sea, no es esperar que un superhéroe llegue y les limpie el río, sino es darse cuenta que el río también está enfermo, o el río está enfermo, y que ellos son, digamos, parte del río, y que ellos también tienen que recomponerse y recuperarse junto con el río, ¿no? Entonces es como hay una recomposición justo, ¿no?, en términos de esta relación sociedad-naturaleza, donde la gente se siente parte de ese entorno, no hay una separación, así es como ellos la han ido pues recomponiendo, o han ido leyendo su propia condición de afectación. Entonces, bueno, no se van a ir de ahí, o sea, es algo que ellos han decidido, y están, como ellos mismos dicen, tratando de producir proyectos de vida en medio de la muerte, ¿no? Entonces, pues son en general 4 experiencias que por lo menos para mí han abierto una reflexión, ¿no?, en términos de cómo estos procesos de despojo van generando eso, una serie de separaciones en los territorios, una serie de separaciones a nivel de nuestra relación con la naturaleza, donde nos sentimos autónomos, donde nos sentimos independientes de la naturaleza, y estas luchas nos recuerdan que nosotros somos naturaleza. Una serie de separaciones también a nivel comunitario de este tejido social, en donde el liberalismo económico pues ha pregonado que somos hombres, mujeres autosuficientes, independientes, y eso es una ficción. Nos necesitamos para vivir, nos necesitamos para reproducir la vida, y son luchas que justamente me parece que hacen un llamado a recomponernos también en esa dimensión, a pensar la dimensión de la interdependencia, ¿no?, no solamente entre seres humanos, sino también con otros mundos de vida y con otras especies no humanas con las que habitamos el planeta, y al mismo tiempo son expresiones de lucha que están produciendo lo común, ¿no?, lo común, como decíamos, como relaciones sociales, como estrategias cooperativas que están empecinadas en reproducir la vida, donde estos proyectos de muerte nos dicen que ya no hay posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejaría porque creo que ya hablé muchísimo, y más bien si hay preguntas o podemos hacer una conversación, ¿no?, más general sobre esto que yo comenté, pero también si hubiera algunas otras intervenciones sobre lo que están estudiando quizá ustedes, ¿no?, o lo que los implica existencialmente, pues bienvenido. Gracias. Gracias. Abrimos entonces un espacio para hacer comentarios, formular preguntas. Ha hecho una invitación que me parece sugerente en términos de que tal vez los que están trabajando incipientemente en la formulación de sus temas para el seminario tal vez tengan alguna cosa para comentar. No se sientan intimidados. Yo quiero hacer una pregunta. El tema que vamos a hablar de, o sea, un crecimiento del extractivismo en México, se puede decir. Y el tema de la justicia, como por ahí actúa en contra de que se sigan haciendo estos emprendimientos. Puede ser que se contradiga con el tema de que existe el NAFTA y hace que las empresas norteamericanas y mexicanas ingresen al país de una forma totalmente contraria como podría querer la sociedad. Una pregunta. Pero contradictorio ¿en qué sentido? Y en que por ahí la población no quiere y la misma justicia actúa en contra, pero al estar en NAFTA y lo que esto conlleva que la relación entre Estados Unidos y México sea
de cooperación hace que, por más que la justicia diga que no, se implanten igual las empresas. Sí, totalmente. O sea, pasa en los dos sentidos, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una alineación de estos tratados comerciales en términos de una lógica de desarrollo, ¿no? Donde estos países pues, tienen una relación de dependencia estructural también, ¿no? Con los poderes económicos y con los países centrales. Entonces yo creo que ahí sí hay una alienación. Quizá lo interesante es pensar en términos de esa justicia o del Estado, también cómo pensamos al Estado, ¿no? O sea, quizás sí como un terreno de disputa, como algo que no necesariamente actúa en términos monolíticos, ¿no? De una lógica como homogénea, ¿no? O sea, yo creo que desde la lucha se ha visto que hay a veces algunos como resquicios, algunos espacios desde donde generar otro tipo de condiciones para detener estos proyectos, pero yo creo que por lo menos en los casos que yo revisé, o sea, esta alineación es como muy clara, o sea, del poder político con el poder económico, por ejemplo, la consigna que fue muy sonada con Ayotzinapa, ¿no? De fue el Estado, es un poco eso, o sea, evidenciar esa relación de complicidad que hay entre lo político, entre la política y la economía, y donde estos tratados comerciales pues son parte, digamos, de esa misma lógica, ¿no? Te quería preguntar que con respecto a cómo se manejan los recursos naturales, ¿están a cargo de cada uno de los estados y el gobierno es, o sea, una entidad que solo regula esto, lo que decide cada uno de los estados, que para nosotros son las provincias? O sea, ¿quién está en manos de los recursos, en este caso en México? Sí, bueno, en este caso, o sea, los recursos son propiedad de la nación, ¿no? Y claro, ahí habría que ver como cuáles son los ámbitos de competencia y de regulación ya de los bienes en específico, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta última reforma energética que se acaba de aprobar, bueno, recientemente el año pasado, una de las, incluso bueno, con la ley minera, ¿no? Que esa ya tiene más tiempo, uno de los principios que son, digamos, así como muy importantes también para entender esta nueva lógica, ¿no? De cómo se está gestionando la naturaleza, los recursos naturales, es justamente la figura de utilidad pública, donde se dice que todos estos recursos, por ejemplo los estratégicos, como es el caso del petróleo y los minerales, como son de utilidad pública y digamos desde ese discurso, pues son recursos que se pueden justamente emplear por encima de otros, ¿no? O sea, y sobre otros usos y sobre otras lógicas, ¿no? Que digamos se pueden a veces contraponer o se contraponen con ese uso dominante, ¿no? En términos de lo que decide el Estado frente a eso. Entonces, si se encuentra algún pozo petrolero en alguna comunidad, como es de utilidad pública y tiene un uso prioritario frente a otros usos, pues no importa que ahí haya otros recursos que son la base de la reproducción, ¿no? De ciertas comunidades, porque el uso prioritario va a ser para la extracción. Entonces, pues sí, en este caso, o sea, así como se plantea en la ley, en la constitución política, pues son bienes de la nación, ¿no? Y después es ir viendo como ya a nivel estatal y a nivel municipal, qué tanto se puede incidir desde otros niveles, ¿no? Por ejemplo, los decretos de expropiación bien son decretos federales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los usos de suelo, eso sí se puede decidir desde los municipios, ¿no? Entonces ahí puede ser que haya algunas oportunidades también, ¿no? Porque cuando los tres niveles de gobierno quizás son del mismo partido, bueno, siempre tendencialmente hay un acuerdo y hay una alineación, ¿no? Que permite pocas posibilidades para intervenir en esa lógica, mientras que cuando hay otros partidos, bueno, en fin, eso ya depende como también de cada, ¿no? De cada proyecto. ¿Cuál es el grado de participación política formal de las comunidades? ¿Formal en qué sentido? Digamos, ¿qué porcentaje de población vota y si el voto es obligatorio? Si allí la participación política es deslegitimada por el poder de turno para que la gente no se meta y seguir medrando, en fin.
Pues ¿Cómo es la situación? Yo creo que ya a 20 años, un poco más, ¿no? De la entrada del neoliberalismo y digamos con esta precariedad, ¿no? En las condiciones de vida y las desigualdades económicas, sociales, pues cada vez más profundas. Sí hay un sistema político en profunda crisis, ¿no? Yo creo que hay una profunda crisis de legitimidad, en donde también todas estas instituciones están, o sea, no son creíbles para la ciudadanía, para la gente. De las últimas elecciones no recuerdo cuáles fueron las cifras de abstención, pero bueno, no podríamos no dejar de ver los últimos 2 fraudes que hubieron a nivel presidencial, ¿no? Tanto del 2006 como del 2012, ¿no? Que bueno, eso digamos sigue sumando a esta crisis, ¿no? Como del sistema político y de sus instituciones, y que sin embargo frente a esa crisis me parece que sigue habiendo como un discurso en términos de la gobernanza y de la participación ciudadana, que lo que vemos claramente y en términos muy concretos, pues es que no son causas que estén dando solución efectiva a las demandas de la gente, ¿no? Al contrario, o sea, yo creo que son instancias a las que se puede acudir dependiendo la situación y dependiendo también la organización, digamos, que está ahí, ¿no? Produciendo un proceso de lucha o de disputa, pero sí yo creo que los niveles de legitimidad, ¿no? Frente a estos canales formales de participación son profundamente graves, ¿no? Graves para ellos, ¿no? Sí, sí. Y ahí medran en las corporaciones, ¿no? Yo de la mano de la pregunta quería saber si también ha habido alguna especie de cooptación por parte del poder político hacia las organizaciones que se fueron formando en defensa, bueno, de los diversos conflictos, ¿no? Que también, si bien utilizan la represión en muchos casos, también utilizan métodos de cooptación para bueno, generar, lo dijiste al principio, estas divisiones entre las organizaciones, quizás, bueno, cambiar el parecer de una organización y cómo era más que nada ya con los casos que comentaste. Sí, con una compañera, Claudia Composto, trabajamos justamente una como tipología de los distintos dispositivos de expropiación, ¿no? Que operan en los territorios. Y lo que nosotros veíamos es que había como un abanico amplio de estrategias, ¿no? Que pasaba desde la dimensión legal institucional, o sea que es todo este tipo de leyes, los entramados institucionales, normativos que van legalizando el despojo, o sea, porque eso es lo que se está legalizando, por ejemplo, con esta figura de utilidad pública. Obviamente no se dice así, pero hay toda una dimensión institucional que está operando para facilitar, ¿no? Y dar esas condiciones. Después veíamos que, digamos, de la mano de esa lógica institucional, ¿no? Funcional a los intereses del capital, está la producción de hegemonía, que es muy importante ver cómo todas estas empresas pues llegan con discursos que están tratando, ¿no? Justamente de interpelar a la gente en términos de una relación de inclusión, de integración, ¿no? Un desarrollo económico donde la gente va a ganar, y más por supuesto donde hay situaciones, ¿no? De pobreza, de desigualdad, donde pues también hay necesidades materiales que cubrir, y estos proyectos parecieran, ¿no? Ser una solución, ¿no? Por otro lado, veíamos que estaba todo el tema de la captura y de la cooptación, que también es muy importante, de cómo estas empresas de la mano de los gobiernos van llegando a los territorios para dividir, para cooptar. Ahí los programas sociales también son muy importantes. Hay muchas historias, por ejemplo, donde estos programas sociales tipo Oportunidades, Progresa, que bueno, son los programas así que están destinados, ¿no? Como a los sectores populares, pues, y que hasta cierto punto se han pensado desde una lógica de que sean universales, pues sí hay una decisión de que a los opositores de este tipo de proyectos pues no se les den este tipo de programas, ¿no? O de apoyos, así una cosa que está documentada ¿no? Y que es parte también de esta división. Y de captura, por supuesto que también hay también muchos casos donde se ha documentado, bueno, todos los mecanismos justo que hay para que las comunidades, bueno, además de que queden divididas, pues a los que favorecen los megaproyectos, ¿no? Y favorecen, digamos, entre comillas, porque creo que es más complejo que solamente decir los que están oponiéndose o los que están
favoreciendo el proyecto, pero bueno, dentro de ese grupo, pues eso, ¿no? Hay una serie como de beneficios que además, pues todas estas lógicas se asientan pues sobre una cultura clientelar, corporativa, ¿no? Donde, pues si algún país de Latinoamérica ha dado una lección en ese sentido, en tanto tiempo, ¿no? Porque no ha habido una ruptura necesariamente de esos engranajes y de esa dinámica, pues es México, ¿no? Con el PRI. Entonces, pues sí son claves así fundamentales también de este tipo de proyectos, ¿no? Para operar y para intervenir. Bueno, y después de la captura veíamos que, bueno, hay una serie también de dinámicas, ¿no? Que también van de la mano, incluso cuando la captura o la cooptación no ha sido totalmente efectiva, bueno, como que también se van radicalizando estas estrategias, ¿no? Desde la criminalización, que es una antesala de la represión, hasta, bueno, evidentemente ya la represión y el uso de la violencia ¿no? A través de la fuerza pública o paraestatal. Hay muchos grupos paramilitares que están siendo armados desde las empresas o desde también algunos gobiernos, ¿no? Para enfrentar a las comunidades, gente de las mismas comunidades. Y está también todo el tema, bueno, por supuesto, de los asesinatos, que hay al menos 50 asesinatos, ¿no? De defensores de derechos humanos, defensores de los territorios en México desde la llegada de Felipe Calderón, o sea, hace 10 años, y que está también muy ligada toda esta disputa y esta ofensiva con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, desde el discurso de la guerra contra el narcotráfico, pues también ese discurso ha sido muy funcional, ¿no? Para seguir operando y seguir avanzando en estas políticas de despojo, pues desde este abanico abierto, ¿no? O sea, que habría que la represión de paso, ¿no? ¿Cómo? Y habilitar la Y represión. habilitar la represión, totalmente. A mí me gustaría saber cuál fue el criterio de elección de estos 4 tipos de extractivismo. ¿Ha sido la relevancia social que han tenido? ¿Por qué los elegiste? Ajá, bueno, primero un criterio era lo panorámico, ¿no? O sea, que me interesaba mucho poder abrir, que también esta reflexión pudiera proporcionar una mirada más general y panorámica frente a lo que está pasando y a la diversidad de estas luchas, ¿no? Entonces un poco era eso. El segundo criterio tenía que ver con, dentro del criterio de lo panorámico, también poder pensar en los distintos ejes de conflicto o los distintos proyectos, ¿no? Entonces, pues uno es una presa hidroeléctrica, otro es un proyecto de minería, otro es un proyecto de infraestructura y de urbanización, y el último es bueno, de afectación ambiental, donde un poco lo que yo quería ver, como les decía, era no solamente pensar el despojo en términos de cómo el despojo se presenta como una amenaza en estas comunidades, ¿no? De algo que puede llegar y que hay que luchar para que esa catástrofe no llegue, pero después era la pregunta, ¿qué pasa cuando estos proyectos ya, ¿no? Entonces, pues el abanico también de experiencias tenía que ver con eso, ¿no? Con pensar las experiencias que están o que han sido capaces de detener estos proyectos, pero también en este caso los afectados ambientales, ¿no? O sea que en México vivimos una situación de colapso socioambiental que ya ha sido registrada y atestiguada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó hace un año en México, después de 3 años de que se hizo un diagnóstico profundo, sistemático. Bueno, los jueces dijeron, esto es un colapso socioambiental, o sea, es una situación realmente grave la que se está viviendo en México, y se está generalizando mucho la situación de los afectados ambientales, ¿no? Entonces, bueno, como también me interesaba ver eso. Y lo otro es también poder pensar cómo estos proyectos se están desplegando no solo en ámbitos rurales, sino también urbanos, ¿no? Y bueno, por eso algunas luchas indígenas, campesinas, como el caso del SECOP, y otras como más urbanas, ¿no? Como el caso de El Salto, esta que les digo del río contaminado, o Tláhuac, que un poco estaba en medio, ¿no? Como todavía una zona periurbana, ¿no? Que no ha sido, bueno, ya está en eso, pero no había estado subsumida, ¿no? En la lógica de urbanización de esta gran ciudad. Entonces esos fueron más o menos los criterios. También la relación con estas luchas, ¿no? Que bueno, yo ya venía teniendo relación con algunas de ellas,
y como un compromiso también, ¿no? De que ojalá el libro pudiera servir para como visibilizar, ¿no? Estas experiencias, más allá de los éxitos y fracasos, ¿no? Que es una como, pues no sé, es como una clasificación a veces que se puede hacer desde la academia o desde algunas lógicas, ¿no? Como de ONGs, y que yo siento que pasa por otro lado, ¿no? Como lo que nosotros tenemos que pensar.